México está impregnado de leyendas que tejen su historia y cultura. Desde las sombrías callejuelas hasta los rincones más recónditos del país, estas historias cobran vida en la imaginación colectiva, con espectros que vagan por antiguos callejones y personajes históricos que acechan en la oscuridad. Las leyendas mexicanas despiertan la curiosidad y el misterio en quienes las escuchan. Hoy les presento un iceberg donde se encuentran algunas de las leyendas urbanas más oscuras y terroríficas de la cultura mexicana. Sean todos bienvenidos y empezamos con el nivel 1. La leyenda de La Llorona es una de las más populares de México y de Hispanoamérica, y que tiene sus raíces en diversas fuentes, desde mitos prehispánicos hasta los relatos recopilados por Fray Bernardino de Sahagún durante la conquista española. Una versión popular dice que una mujer mexicana, abandonada por su esposo español, en un acto de venganza y desesperación, ahogó a sus hijos y ahora vaga llorando su pérdida. Aunque no hay pruebas de su existencia, se la describe como una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto de cabello, y su lamento, "Ay mis hijos", es un presagio de muerte. La representación más importante de esta leyenda se lleva a cabo en la Ciudad de México, en la Laguna de Tlilac, donde actores dan vida al mito cada año cerca del Día de Muertos. Se dice que el charro negro es un espíritu maligno que acecha a los viajeros en las carreteras solitarias durante la noche, y según la leyenda, el charro negro era un hombre guapo y encantador que solía vestir elegantemente como un charro. Sin embargo, su alma fue corrompida por la ambición y la maldad, y se dice que hizo un pacto con el diablo para obtener poder y riqueza a cambio de su alma. Desde entonces se dice que el charro negro deambula por los caminos oscuros montando un caballo negro, a veces acompañado de una risa siniestra. Se aparece repentinamente a los viajeros solitarios, a menudo hombres borrachos o desprevenidos, y los lleva a un destino fatal. Para protegerse del charro negro, se dice que los viajeros deben rezar o llevar consigo objetos sagrados, como crucifijos o agua bendita. También se cree que el sonido de campanas o el canto de gallos pueden ahuyentarlo. El nahual se trata de una criatura mítica con la capacidad de transformarse en animales, generalmente un jaguar, pero también se dice que pueden adoptar la forma de otros seres, como perros, aves o reptiles. Según la creencia popular, los nahuales son personas con habilidades especiales que heredan de sus antepasados o que adquieren a través de rituales y prácticas mágicas, y se dice que pueden cambiar de forma durante la noche para llevar a cabo actos tanto benevolentes como malévolos. Se cree que los nahuales pueden ser identificados por ciertas características físicas o comportamientos inusuales, como tener los pies volteados hacia atrás o mostrar gusto por la carne cruda. La Casa de los Lamentos es una leyenda urbana que ha capturado la imaginación de muchas personas en México. Se dice que se trata de una mansión embrujada donde se escuchan constantemente gritos y lamentos de ultratumba, y según la leyenda, la Casa de los Lamentos solía ser el hogar de una familia feliz. Pero un evento trágico cambió todo, debido a una serie de eventos violentos, como asesinatos o suicidios, que dejaron una energía oscura impregnada en las paredes de la casa. Desde entonces, quienes se atreven a acercarse a la Casa de los Lamentos aseguran escuchar gritos angustiosos y lamentos desgarradores que parecen provenir de los espíritus atormentados que aún vagan por los pasillos. Muchos testigos aseguran haber visto sombras moviéndose dentro de la casa, luces inexplicables y sentir una presencia ominosa que les hiela la sangre, y algunos han intentado pasar la noche en la casa, pero pocos han logrado hacerlo sin ser perturbados por experiencias paranormales aterradoras. La Isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco cerca de la Ciudad de México, es conocida por su leyenda aterradora. Se dice que don Julián Santana, un habitante solitario de la isla, comenzó a colgar muñecas rotas y desfiguradas en los árboles para apaciguar el espíritu de una niña que encontró ahogada en los canales. Sin embargo, en lugar de calmar al espíritu, las muñecas crearon un ambiente aún más espeluznante. Los visitantes dicen escuchar susurros y risas de las muñecas, y algunos incluso dicen que los ojos de las muñecas los siguen a donde quiera que vayan. El Callejón del Beso cuenta una famosa leyenda romántica de Guanajuato, México, que relata el amor prohibido entre doña Carmen, hija de un hombre adinerado, y don Carlos, un hombre humilde. A pesar de las prohibiciones, se enamoran y se encuentran en secreto en el estrecho callejón donde pueden rozar sus labios a través de las ventanas de sus casas vecinas. Sin embargo, cuando el padre de doña Carmen descubre su romance, planean escapar juntos, pero trágicamente,
son descubiertos y, en un intento por detenerlos, el padre de doña Carmen la apuñala frente a don Carlos. Hoy en día, el Callejón del Beso es un lugar turístico donde las parejas visitan para sellar su amor con un beso, manteniendo viva la leyenda de este romance trágico. Nivel 2. El hombre del costal es una figura legendaria en la mitología mexicana, temido por su supuesta actividad de secuestrar niños para vender sus órganos. Según la leyenda, se trata de un hombre misterioso que carga un costal en el que transporta a los niños que captura. Se dice que acecha en las calles solitarias o cerca de las escuelas, esperando el momento para llevarse a sus víctimas, y a menudo se describe como un individuo siniestro y de aspecto amenazante. Aunque su existencia real es cuestionada, la historia del hombre del costal se utiliza como una advertencia para que los niños sean precavidos y no hablen con extraños. La Casa de las Brujas en la colonia Roma es un icónico edificio ubicado en la Plaza Río de Janeiro, construido en 1908 por el ingeniero británico R. Apigenon. Aunque oficialmente se llama Edificio Río de Janeiro, su diseño gótico y una torre con forma de sombrero de bruja lo han hecho famoso bajo ese apodo. Originalmente fue un hotel y luego se convirtió en departamentos de lujo. Se dice que en sus cuartos de servicio vivía una chamana llamada Pachita, quien realizaba cirugías y rituales misteriosos. Aunque su historia está envuelta en leyendas y mitos, su arquitectura única lo distingue en la colonia Roma, contrastando con el estilo francés predominante en la época. Además, tiene un hermano gemelo en la colonia Juárez, diseñado por el mismo ingeniero y también utilizado como hotel en sus inicios. Se dice que los duendes son seres diminutos, generalmente humanoides, que habitan en lugares apartados, como bosques, montañas o incluso en casas abandonadas. Estas criaturas se caracterizan por su aspecto juguetón y travieso, a menudo realizando travesuras y trampas a los humanos que se aventuran en su territorio. En algunas regiones de México, se dice que los duendes son guardianes de la naturaleza y protectores de los animales y las plantas, y se les deja ofrendas de comida o bebida para ganarse su favor y evitar su ira. El Metro de la Ciudad de México es un vasto sistema de transporte que ha generado una serie de misterios y leyendas urbanas debido a sus túneles aparentemente secretos y sin uso visible. Mientras los pasajeros viajan, algunos afirman haber visto túneles desconocidos y se preguntan qué podrían albergar. Una de las leyendas más famosas es la del túnel que se rumorea va hacia la residencia presidencial de Los Pinos. Se dice que este túnel, ubicado en la línea 7, serviría como una vía de escape para el presidente en caso de emergencia. Sin embargo, su ubicación exacta sigue siendo un misterio, lo que alimenta especulaciones sobre su existencia y propósito. Otro túnel supuesto conectaría el centro histórico con lugares importantes como la Catedral y el Palacio Nacional, mantenido en secreto por el gobierno federal como medida de seguridad. Aunque hay mapas oficiales del metro, se afirma que han sido modificados para ocultar estos lugares secretos. El cucuy es una criatura legendaria de la mitología mexicana, similar al hombre del costal en otras culturas. Se dice que acecha a los niños desobedientes o mal portados, escondiéndose en lugares oscuros de las casas. Descrito como una criatura monstruosa, se utiliza como una herramienta para disciplinar a los niños y fomentar el comportamiento adecuado. Aunque su existencia real es cuestionada, la leyenda del cucuy sigue siendo una parte importante del folclore mexicano, transmitida de generación en generación como una forma de enseñar valores y mantener el orden en el hogar. La mulata de Córdoba es una leyenda popular en México que narra la historia de una mujer de piel oscura, llamada Catarina de San Juan, quien vivió en la época colonial en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Catarina era esclava, pero eventualmente ganó su libertad y se convirtió en una mujer acaudalada y respetada en la sociedad. Catarina fue acusada injustamente de brujería y traición debido a su éxito y ascendencia en la sociedad, y fue sometida a un juicio y condenada a ser quemada en la hoguera en la plaza principal de Córdoba. Antes de su ejecución, Catarina pronunció una maldición sobre la ciudad, asegurando que cada vez que el reloj de la catedral sonara a la medianoche, un desastre ocurriría en la ciudad. Desde entonces, la leyenda dice que los habitantes de Córdoba escuchan el sonido ominoso del reloj de la catedral a medianoche, seguido de algún evento trágico o desafortunado. Nivel 3.
La leyenda de la Pascualita es una de las más famosas y escalofriantes de México, y se centra en una maniquí extremadamente realista ubicada en la ventana de una tienda de novias en Chihuahua. La muñeca, conocida como la Pascualita, se dice que es tan realista que parece una mujer fallecida. La historia cuenta que la Pascualita fue creada por una habilidosa fabricante de maniquíes en la década de 1930 y muchos pensaban que es en realidad el cuerpo embalsamado de la hija del dueño de la tienda, quien murió trágicamente en el día de su boda. Se dice que la muñeca tiene un aura inquietante y que sus ojos siguen a los visitantes mientras recorren la tienda, y se rumorea que en las noches, la Pascualita cobra vida y camina por la tienda, cambiando de posición y observando a los curiosos transeúntes. La leyenda de la planchada es una historia mexicana del siglo XIX sobre una enfermera fantasmal que aparece en hospitales. Se dice que era una enfermera dedicada a su trabajo durante la Revolución Mexicana, pero su corazón roto la llevó a la depresión y, finalmente, a la muerte, por lo que su espíritu regresó al hospital donde trabajaba, cuidando a los pacientes enfermos. Desde entonces algunos afirman haberla visto, mientras otros creen que es solo una leyenda urbana para reconfortar a los pacientes. El cadejo es una criatura de la mitología centroamericana y de ciertas partes de México. Se representa como un perro, pero con características sobrenaturales, y se dice que existen dos tipos de cadejos, uno blanco, que protege a los viajeros de los peligros del camino, y otro negro, que los acecha para hacerles daño. Estas criaturas se encuentran ligadas a la noche y a los caminos solitarios, siendo tema de numerosas historias y leyendas transmitidas oralmente. Se cree que el cadejo blanco es una representación del bien, mientras que el negro simboliza el mal. La aparición del cadejo en la oscuridad de la noche ha sembrado el miedo y la cautela entre aquellos que transitan por los caminos solitarios de la región. La Casa de los Perros, ubicada en el centro de Guadalajara, Jalisco, es conocida por sus misterios y leyendas. La historia comienza con el matrimonio entre Ana González y Jesús Flores, quien prometió rezar un rosario por su alma en caso de muerte. Y tras la muerte de Jesús, Ana olvidó su promesa, lo que desencadenó fenómenos paranormales en la casa. Se dice que aquellos que intentan rezar un rosario en la casa a medianoche reciben respuestas de ultratumba, y aunque la casa ha tenido varios propietarios, ninguno ha permanecido debido a los eventos extraños. En la década de 1990, el Ayuntamiento de Guadalajara la convirtió en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, honrando su pasado. Además de la leyenda principal, se cuentan otras historias sobre las esculturas de perros en la casa, agregando un aura de misterio al lugar histórico. La leyenda del Huaychivo es una historia popular en Centroamérica, especialmente en México, Guatemala y El Salvador, y se trata de una criatura mítica que puede transformarse de un hombre a un chivo y que se cree que es malévola. Se dice que esta criatura es el resultado de una maldición o un pacto con fuerzas oscuras. El Huaychivo es descrito como un chivo negro de gran tamaño con ojos rojos brillantes que acecha en áreas remotas como bosques o montañas, y se dice que emite un grito aterrador y ataca a quienes se aventuran en su territorio. La leyenda se ha transmitido de generación en generación como una advertencia para evitar lugares peligrosos y mantenerse a salvo en la noche. La leyenda de la calle del Truco es una historia de un hombre que perdió a su esposa en una apuesta con el diablo. En una calle llamada Los Guadalajareños, ahora conocida como El Truco, cada día a las 6 de la tarde los más ricos de la ciudad se reunían a jugar y apostar grandes sumas de dinero. El juego más conocido se llamaba El Truco. Un hombre con gran fortuna y una bella esposa empezó a visitar esta casa y jugar el truco, pero un día, un forastero anciano quiso jugar contra el hombre. Poco a poco, el hombre empezó a apostar hasta perder sus tierras, posesiones y finalmente, a su mujer. Se dice que este anciano era el diablo, quien se llevó a la esposa y al pequeño hijo del hombre, y luego de estas penurias, el hombre tomó una pistola y se suicidó. Nivel 4. El mal de ojo es una leyenda mexicana que también se encuentra presente en muchas otras culturas alrededor del mundo, y se cree que es causado por la mirada envidiosa o malintencionada de una persona y puede traer consigo una serie de desgracias o males a quien es objeto de esta mirada. La leyenda cuenta que ciertas personas, a menudo sin querer, tienen la capacidad de transmitir energías negativas a través de su mirada.
Esto puede ocurrir especialmente cuando alguien siente envidia o celos hacia otra persona. El mal de ojo puede manifestarse de diversas formas, como enfermedades inexplicables, accidentes o mala suerte en diferentes aspectos de la vida. Se dice que para protegerse del mal de ojo, se recurre a diferentes métodos que varían según la región y la cultura. Algunas personas usan amuletos o talismanes, como el ojo turco o la mano de Fátima, para contrarrestar las energías negativas. La leyenda de la mano peluda es una de las más antiguas de Latinoamérica y ha sido transmitida de generación en generación, donde se rumorea que esta mano, de tamaño doble al humano, aparece en zonas oscuras durante la noche. En el pasado, se avistaba en los grandes ventanales de los conventos o agarraba los pies de los niños que se levantaban tarde de la cama. Se dice que aquellos que lograban escapar quedaban con heridas en los pies que debían ser curadas rápidamente para evitar la muerte por desangramiento. En Puebla, México, se relaciona la mano con un usurero llamado Señor Villa, quien llevaba muchos anillos de piedras preciosas. Se cuenta que después de su muerte, Dios le castigó secándole la mano, y se dice que cada noche, la mano peluda trepa por los muros del cementerio de San Francisco, buscando a sus víctimas para ahorcarlas. El Mictlán es una parte importante de la mitología y cosmovisión de las culturas mesoamericanas, especialmente en la tradición azteca y maya. Se le conoce como el lugar de los muertos o el inframundo en la cosmogonía mexica, y según la creencia, el Mictlán es el destino final de las almas después de la muerte física. Se cree que el alma de los muertos viaja a través de 9 niveles de Mictlán, cada uno con sus propias pruebas y peligros, antes de llegar al descanso final. El viaje es difícil y peligroso, con obstáculos como ríos de sangre y montañas afiladas. El Mictlán es un lugar oscuro y sombrío, donde las almas de los muertos enfrentan juicios y purificaciones antes de alcanzar la paz eterna. En las festividades mexicanas del Día de los Muertos, se recuerda y se honra a los difuntos, y se cree que durante esta época del año, las almas de los muertos regresan del Mictlán para visitar a sus seres queridos en el mundo de los vivos. La Tlanchana, conocida como la Sirena de Metepec, es una leyenda arraigada en tiempos prehispánicos que se desarrolla en las antiguas lagunas de la región. Esta criatura, mitad mujer y mitad serpiente acuática, era la reina de estas aguas y poseía un temperamento posesivo y vengativo, y según la leyenda, atraía a los pescadores con su belleza y les otorgaba abundante pesca, pero también podía enamorarse de algún humano y llevarlo al fondo del agua si no era correspondida. Aunque las lagunas se secaron con el tiempo, la Tlanchana sigue cautivando a la gente y un monumento en el Parque Juárez de Metepec la recuerda. La leyenda del Ahuizotl es una antigua historia mexicana que describe a una criatura acuática temida por los habitantes de los lagos y ríos. Se dice que tiene el cuerpo de un perro, pero con una mano humana en la cola. Esta mano se utiliza para atrapar a sus presas arrastrándolas hacia su boca. El Ahuizotl se esconde bajo el agua y acecha a aquellos que se aventuran demasiado cerca de sus dominios, y su principal objetivo son los viajeros solitarios o los niños que juegan cerca de los cuerpos de agua. Una vez que atrapa a su presa con su mano en la cola, la criatura arrastra a la víctima bajo el agua para devorarla. Esta leyenda se transmitió de generación en generación como una advertencia para evitar los cuerpos de agua peligrosos y desconocidos. El chaneque es una criatura mitológica mexicana que habita en bosques y montañas, que se representa como un ser pequeño y travieso, con la capacidad de cambiar de forma y volverse invisible. Aunque suele ser juguetón, puede volverse vengativo si se le molesta, y se cree que son protectores de la naturaleza y guardianes de animales y plantas. Los viajeros suelen llevar ofrendas para ganarse su favor y evitar su ira al adentrarse en sus territorios. Nivel 5. Los tzitsimimes son criaturas mitológicas de la cultura mexica, asociadas con la muerte y el caos. Se creía que habitaban en el cielo y descendían durante eclipses solares y lunares para devorar a los humanos. Estas entidades malignas se describen como seres esqueléticos con colmillos afilados y garras, a menudo representadas como estrellas malévolas. Se les atribuía la capacidad de generar enfermedades y desastres naturales, por lo que los antiguos mexicas realizaban rituales y sacrificios para apaciguar a los tzitsimime y evitar su ira durante los eclipses. En el barrio de Santa Catarina en Coyoacán se encuentra este tenebroso sitio que diariamente es visitado por curiosos y extraños.
ya que cuenta la leyenda que en este sitio llegó a vivir un exmilitar con trastornos mentales que le dejó la guerra, por lo que diariamente salía a caminar para despejar su mente de esas oscuras experiencias. Al hacerlo, un niño lo frecuentaba al verse atraído por las numerosas y brillantes medallas que colgaban de su traje. El niño lo invitaba a jugar, sin darse cuenta que esto posteriormente se convertiría en algo aterrador, ya que esto irritaba siempre al militar hasta que un día con la paciencia colmada terminó con la vida de aquel niño frente a un árbol de aguacate. El militar, al arrepentirse después de darse cuenta que el único mal que hizo el niño era querer jugar con él, puso un altar con la Virgen del Carmen, para que todo aquel que pasara limpie sus pecados. Cuenta la historia que en las aldeas que no estaban cristianizadas aparecían por la mañana niños muertos, y se le atribuía a un ser demoníaco y vampírico que aparecía por las noches en los poblados no creyentes. La chorca o mujer lechuza era una persona normal de día, pero por las noches, sedienta de sangre humana, se transformaba en un ser indescriptible y dotado de alas para poder transportarse más ágil y veloz hacia los poblados, y poseía una nariz con la cual podía oler el líquido vital fresco de los recién nacidos. La chorca mataba a sus víctimas mediante un hilo o filamento que dejaba caer a través de las rendijas de los techos de las casas y chozas, y procedía extrayendo la sangre por el ombligo o por la cabeza de los bebés, que dejaba secos, fríos y muertos. La leyenda del carro rojo de las brujas de Cuernavaca es una historia que ha cobrado fuerza en la autopista México-Cuernavaca, donde se relatan desapariciones misteriosas de viajeros. Se dice que en un punto indeterminado de la autopista aparece un auto rojo con un grupo de mujeres seductoras a bordo, y solo los hombres pueden verlas y son tentados con promesas de placer. Sin embargo, aquellos que aceptan la invitación nunca son vistos nuevamente con vida. Se cree que estas mujeres son en realidad brujas que realizan rituales de magia negra con sus víctimas. La leyenda dice que el auto rojo se mancha con la sangre de los hombres que han sido asesinados por estas misteriosas mujeres. La leyenda del autobús fantasma tiene su origen en la ciudad de Toluca y se trata de una historia aterradora basada en un episodio real que tuvo lugar durante los años 80 del siglo XX, cuando un autobús que transitaba por una carretera nocturna jamás llegó a su destino. El misterioso suceso dio pie a diferentes versiones sobre los acontecimientos que hoy en día se siguen transmitiendo. Cuenta la leyenda que, en una vieja y peligrosa carretera que unía Toluca con Iztapan de la Sal, un autobús circulaba de madrugada de Iztapan de la Sal hacia Toluca. Todo iba bien hasta que comenzó a llover, momento en que el autobús tenía que tomar curvas muy peligrosas y pasar por un puente en el que solo cabe un vehículo. De repente, los viajeros se asustaron al ver que el autobús había tomado más velocidad. El conductor se percató de que los frenos estaban fallando y en una de las curvas, el autobús se precipitó al vacío dejando víctimas y sin sobrevivientes. El autobús número 40 se incendió y jamás llegó a su destino. Dice la leyenda que desde entonces, si transitas por esa carretera durante la madrugada e intentas subirte a un autobús, posiblemente sea el número 40. Si subes al autobús, no deberás hablar en ningún momento y antes de bajar, jamás deberás mirar hacia atrás en el autobús y si lo haces, no sobrevivirás. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que un me gusta y una suscripción me anima a traer más de este tipo de contenido. Y sin nada más que decir, cuídense y nos veremos en el próximo video.